Muy buenos días a todas, todos, todes, de donde vengan, ya sea de México o de otros países. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente en una sesión de nuestro seminario permanente de antropología e historia de los racismos, las discriminaciones y las desigualdades. Este seminario, como saben, los que ya han estado aquí, es impulsado por el Seminario Universitario sobre Racismo y Xenofobia de la UNAM y también por la Dirección de Etnohistoria del INAH, con la participación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y pues también nos da mucho gusto decirles que esta es nuestra sesión número 56 y que este año 2025 y el siguiente lo vamos a dedicar a temas de antirracismos en varias partes del mundo y con varias lógicas, porque cada antirracismo tiene lógicas en común con otros, pero también propias. Y bueno, tenemos hoy el gusto y el honor de tener como ponente a la doctora Anne-Marie Makulu. Espero haberlo pronunciado bien, Anne-Marie, espero pronunciarlo bien. Ella es profesora asociada de Antropología Cultural y Estudios Africanos y Afroamericanos en la Universidad de Duke y tiene nombramientos adicionales en estudios de género, sexualidad y feminismo e innovación y emprendimiento. Makulu ha realizado investigaciones durante más de 2 décadas en Sudáfrica y es autora de Making Freedom, publicado por Duke University Press en 2015, sobre la transición de Sudáfrica a la democracia. También es coeditora de una colección titulada Hard Work, Hard Times, publicada en 2010 por la Universidad de University of California Press, que examina la migración africana, la búsqueda global de medios de vida y cuestiones de resiliencia cultural. Una segunda monografía en preparación, titulada, no sé si todavía está en preparación, titulada Beyond the Rainbow, Radical Hope for Another South Africa, y financiada por una beca del National Endowment for the Humanities, se centra en la pregunta cómo comprender las continuas y persistentes esperanzas y aspiraciones de los sudafricanos negros de un nuevo tipo de futuro cuando las condiciones de dicho futuro parecen haberse derrumbado. Makulu tiene muchísimas publicaciones, por ejemplo, artículos en Anthropological Quarterly y PMLA. Fue editora invitada de un número especial para el South Atlantic Quarterly y editora invitada de la sección temática especial de estudios comparativos del sur de Asia, África y Oriente Medio. También es coeditora de Cultural Anthropology Journals Colloquy, se dice on Citation, Race and Gender, que se llama Cite Black Woman. Ella se describe como cosmopolita, viajera a nivel mundial y viviendo en el exilio, africanista, urbanista y teórica radical. Dice que está casi recién casada. También se describe como habiendo madurado tardíamente, siendo dueña de un perro y siendo amante de la gastronomía y teniendo TOC. Y bueno, ella nos mandó un libro para que leyéramos la introducción y también un texto escrito por ella. Este libro se llama The Political Economy of Everyday Life Beyond Margins, que fue coordinado por Wael Adebanwi, ¿sí? Y bueno, es un libro muy interesante. Ella no se va a pegar hoy exactamente a este libro, pero bueno, yo le decía y le decíamos al principio de esta sesión que en América Latina pues tenemos bastante poca información precisa, digamos, y situada sobre África, África subsahariana y Sudáfrica. Y que, bueno, ella nos decía que va a tratar de tener una plática para un público como nosotros, pues que no tiene tanta información. Así que bienvenida, Anne-Marie. Y bueno, yo le voy a pasar la conducción de la sesión desde el punto de vista, digamos, logístico y técnico a Jimena Rodríguez, que es la secretaria técnica de nuestro seminario UNAM y que siempre nos asegura todo, toda la vida depende de ella.
Cristina Masferrer, fundadora de este seminario y co-coordinadora conmigo del mismo, pues estamos encantadas de tener a todos ustedes aquí. Le damos la bienvenida en especial a Yolanda Moses, que bueno, es una muy destacada académica afroamericana que ya ha estado varias veces con nosotros. Bienvenida. Y bueno, vamos a tener la traducción simultánea de la empresa Ditsha, ¿cómo se dice? Ditsha, no sé, que va a estar a cargo de Carlos Arroyo y de Aida Mendoza. Bueno, Jimé, te paso el control del micrófono. Gracias, Olivia. Solo quería dar un mensaje antes de darle la palabra a Ana María. Para todas y todos, tengo que quitarme esto porque estoy escuchando doble. Abajo, en la barra inferior del Zoom, van a poder encontrar un globito, el símbolo de un globito. Si no lo ven de inmediato, pueden picar en el botón de más y ahí van a poder ver una opción de interpretación, en la que pueden elegir si quieren escuchar aquí en el Zoom en español o en inglés. Las personas que nos acompañan en el YouTube estarán escuchando en el idioma original, en inglés, así que si desean moverse para aquí al Zoom, háganlo. Saben, tienen el enlace en su registro. Cualquier cosa, yo estoy pendiente del chat de aquí del Zoom por si hay dudas de cómo usar la interpretación. Y también estoy pendiente del correo electrónico, para ver si quienes están en el YouTube necesitan apoyo. Voy a estar también compartiendo la pantalla de Anne-María, así que vamos a ver qué tanto se puede hacer al mismo tiempo. Okay. So, we are ready, Anne-Marie. Yep, Do you want me to share Estamos right now, listas, or Anne-Marie. ¿Te gustaría que comparta en este momento o prefieres comenzar? Y me dices cuando presento la pantalla. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Bueno, entendí un poco de lo que se estuvo mencionando y debo mencionar que me quiero disculpar por no ser hispanohablante. Ese es mi falla. Hablo francés, un poquito de italiano, el español todavía no es parte de mi lista, pero me disculpo por ello. Gracias a UNAM por esta invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí y crear conexiones que antes no había podido hacer, así que aprecio mucho la invitación. Bien, me gustaría dar un contexto de qué es lo que me gustaría que hiciéramos el día de hoy. Sé que envié este texto para su lectura que posiblemente le dio a las personas una impresión general de los temas que me interesan y me han interesado ya desde hace más de 25 años. Empecé a trabajar en Sudáfrica a finales de la década de los 90, durante precisamente el punto de transición, cuando Sudáfrica pasó de su sistema político apartheid, supremacista blanco, a dejar el apartheid que pasó en 1988. Entonces, este artículo espero que les haya dado una buena impresión, porque además va a salir mucho en referencia a esta presentación. Y debió haberles dado la impresión de que ha sido muy difícil para mí, como una persona que trabaja en Sudáfrica, separar la cuestión de clase o estatus socioeconómico de la cuestión de racismo o raza. Entonces, esta es una relación que todas y todos seguramente estamos de acuerdo en que hay una conexión íntima. Sin embargo, en otras partes del mundo hay un colapso de estos puntos en formas distintas. Y mucho de lo que voy a hablar el día de hoy tiene que ver con el lugar en particular que juega Sudáfrica en el continente africano y también regionalmente en la África subsahariana y bueno, también nacionalmente en Sudáfrica. Y como antropóloga y también una persona que considera que hace estudios africanos, es muy difícil hacer generalizaciones de un continente de 53 países. ¿Cómo es posible que podamos saber todo de todos los países? Así que mi área de experiencia es Sudáfrica y más en general África subsahariana. Eso es lo que quería mencionar de forma preliminar.
También quisiera mencionar que no voy a estar hablando directamente acerca del texto que fue circulado con todas y todos ustedes, pero espero que puedan ver las convergencias de lo que hablé el día de hoy con el texto. Bien, ahora sí podemos presentar la diapositiva, por favor. Okay. Like I'm supposed to fill something in here. Okay. So I'll get back to this image Bueno, in a perfecto. minute. Entonces voy a regresar a esta imagen en un momentito más, que es esta instalación artística. Pero el punto clave aquí es pensar en la frase después del arco iris. A mediados de los 90, después de la transición sudafricana a la democracia, hubo figuras clave en la sociedad civil sudafricana que estaban intentando establecer un nuevo ámbito para poder establecer una sociedad esencialmente libre y democrática. Y había un enfoque particular en dejar detrás la historia de el mandato supremacista blanco y pensar en una sociedad más mixta, de alguna manera. Y fue Desmond Tutu, durante sus funciones como comisionado en jefe de la comisión, que llamó a Sudáfrica la nación del arco iris, es decir, somos de muchos colores y estamos juntos y es algo que celebrar. Sin embargo, esa expresión de la nación del arco iris, refiriéndose a Sudáfrica, pues es una metáfora política de algo que las personas pudieran realmente enraizarse ahí, pero colapsó en los 90. Y para sudafricanos jóvenes de todo color, todos los colores, particularmente sudafricanos negros, se refieren a eh, al momento actual como un momento post-arco iris. Es decir, el arco iris se hacía referencia a una serie de problemas, pero Sudáfrica siguió siendo una nación racista, con muchas reglas racistas, entonces no es como que ya nos llevábamos bien desde que se nos nombró la nación del arco iris. Entonces, parte de mis investigaciones y proyectos en los últimos 25 años tiene que ver con pensar en este periodo temprano de la transición sudafricana. Y pasamos a la siguiente lámina, por favor. So 25 years ago, I was thinking Y about hace 25 años yo estaba pensando y analizando imágenes icónicas como esta. Todos reconocemos quién está en esta imagen, es Nelson Mandela, que en 1990 fue liberado de la prisión después de estar ahí 27 años. Y Winnie Mandela, que cada vez más entendemos que fue no solamente el rostro de las luchas anti-apartheid dentro de la prisión, sino posiblemente la maquinaria detrás de los esfuerzos anti-apartheid. Ella estaba realmente encabezando todo. Esa es una foto icónica. Desde 1990 en adelante, desde que salió Nelson Mandela de la prisión en Cape Town y fue y dio su primer discurso en el centro de Cape Town, afuera del ayuntamiento. Pasamos a la siguiente lámina. Esta es simplemente otra imagen de la época. También una imagen icónica, muy reconocible para sudafricanos, que son las filas que daban la vuelta en las diferentes regiones y en los distritos urbanos y rurales en Sudáfrica en 1994, cuando todos los sudafricanos, por la primera vez en la historia del país, después de toda la experiencia colonial, pudieron emitir su voto por primera vez en la primera elección democrática no racial.
Y aquí vemos en la siguiente foto a Nelson Mandela emitiendo su voto, una imagen también muy famosa. Entonces yo llegué a Sudáfrica eh, a finales de los 90, 1988, cuando empecé a buscar un proyecto etnográfico y antropológico y aterricé en Cape Town, dándome cuenta de que había algo interesante que estaba ocurriendo ahí, que parecía ser distinto de otras cosas que estaban pasando en el resto del país. En este punto, Sudáfrica ya tenía 4 años dentro de su nuevo régimen democrático y había muchos experimentos desde el punto de vista de la política pública para tratar de reconciliar el legado del apartheid y el legado del colonialismo que precedió el apartheid, que esto ocurrió, digamos, a principios del siglo XX, comenzó a racionalizar las distinciones entre diferentes grupos de personas en la base de fenotipos. Ninguna de nosotros cree que la raza existe como algo real, pero es un concepto, entendemos, muy poderoso socialmente. Entonces, por décadas, si no es que por más de 150 años, Sudáfrica fue organizado en dos grupos distintivos. Entonces, a mediados de los 90, el nuevo Congreso y el nuevo gobierno, a través de una alianza tripartita, el Partido Comunista y los sindicatos, también se empezaron a imaginar una política pública que pudiera intervenir y pudiera crear una disrupción en la forma de organizar la sociedad. Y una forma de pensar en ello, entre muchas otras, fue comenzar a utilizar fondos públicos gubernamentales para poder crear infraestructura, ya sea que se tratara de vivienda, acceso a agua potable, electricidad, es decir, servicios básicos que mejoraran las condiciones fundamentales y calidad de vida de sudafricanos en las ciudades y en áreas rurales y municipios al entregar infraestructura como vivienda. Y a mí me pareció que Cape Town fue un lugar muy interesante para hacer esto. Y mi primera monografía realmente fue sobre eso, sobre la transición de la creación de vivienda y de la liberación de tierras para permitirle a las personas vivir vidas dignas. Cape Town fue muy peculiar porque históricamente esa región de Sudáfrica en particular fue o era liberal entre comillas muy grandes y en práctica realmente la forma en la que la segregación y la separación de personas en dos áreas de la ciudad y en el país, pero particularmente en Cape Town, esto ya se había implementado de formas muy agresivas, de hecho, mucho más agresivas que en cualquier otra parte del país. Entonces, la ciudad de Cape Town, después de la transición a la democracia, en muchos respectos se veía mucho más segregada como un centro urbano. Y la infraestructura para personas pobres y negras estaba mucho más degradada que en otros centros urbanos del país. En un intento de ofrecer vivienda en esos primeros años, quizá durante la primera década, hubo algunas ideas muy ambiciosas en cuanto a la posibilidad de otorgar viviendas tanto dentro de la ciudad como a las afueras y en el campo. Ciudad del Cabo destacaba debido a que en vez de que hubiera mejoras a los servicios básicos, acceso a la vivienda, transición masiva, etcétera, la ciudad de Cabo se quedó un poco rezagada y les voy a mostrar una imagen más tarde de las condiciones en las que las personas, especialmente las personas negras, vivían en el país, pero muy específicamente en Ciudad del Cabo. Y mi hipótesis, que no sé si los antropólogos debemos tener hipótesis como esta, pero si yo hubiera tenido que predecirlo, diría que el grado de asentamientos informales humanos, donde la gente vivía en viviendas
informales, con malos estándares de calidad, cabañas de papel, de cartón o incluso tiendas, una tienda como tienda de campaña. Eran áreas que se suponía debían haberse reducido con la creación de viviendas nuevas, pero la realidad es que estaban proliferando. Y esta fue una de las áreas principales en donde viene esta situación en la que nos preguntamos, donde se da esta colisión de los niveles socioeconómicos y otros aspectos de la persona. Ahora, otro modo en el que Sudáfrica tomó una ruta distinta, una imagen icónica que vemos aquí que quizá reconozcan, Desmond Tutu, el arzobispo que vemos del lado derecho, cuando fue asignado como comisionado directivo de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Sudáfrica determinó que a pesar de todas estas heridas históricas, estos daños sufridos en los últimos 350 años, especialmente los sufridos desde 1948 hasta 1990 con el apartheid, buscar este camino de la reconciliación, de la justicia transformativa, un modelo completamente opuesto al de los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y el final del Holocausto. Buscar entonces una conciliación entre los intereses diferentes de clases y de grupos raciales dentro de la sociedad. Y en vez de ello, encontrar una verdad en las realidades históricas, en vez de buscar la verdad primero y después buscar un castigo. En retrospectiva, yo diría que esto fue un experimento, pero que estuvo mal dirigido, si bien era una buena idea. Algo que quedó muy claro con relación al apartheid y el periodo colonial que le antecedió es que en gran medida lo que más dañó a, sobre todo a la población negra en situación de pobreza, pero a Sudáfrica en general, fue la creación de esta violencia estructural que invadió una sociedad invadida, donde la gran mayoría de la población tenía muchas limitaciones en cuanto a las oportunidades, de manera que el trabajo realmente para esas poblaciones solamente era trabajo que carecía de educación previa, lo cual ayudó a seguir segregando a la población y muchas de estas eran motivados por el racismo, acciones por el capitalismo racial, como podemos llamarle también, y que estas situaciones en gran medida fueron mucho más que los cientos de casos que se conocieron en la comisión y que además se enmarcaban por cuestiones de derechos humanos que se entendía un poco más allá de las violaciones, de qué había infringido un perpetrador de violaciones de los derechos humanos a otro individuo. Por lo que esta comisión más bien lo que buscaba era invitar a la gente a acercarse en algo que no era una corte judicial, a hablar su verdad en instancias en las que estas personas pudieran demostrar, ya sea que hubieran sido víctimas de un daño por parte de otro individuo con base en acciones políticas o que las personas se acercaran a compartir su verdad acerca de cómo estos imperativos políticos, es decir, en la cadena de comando del gobierno anterior, se les había obligado a realizar acciones tales como secuestros, detenciones, interrogaciones, tortura y en muchos casos incluso desapariciones y asesinatos. Y si bien todo esto era de gran importancia, me parece que en el gran esquema de las cosas, en realidad, fueron menos las personas que fueron exoneradas de lo que debían haber sido porque no se presentaron a dar su testimonio y pocos de ellos también realmente recibieron compensación por su sufrimiento que los que debían haber recibido una compensación si esto se hubiera enmarcado más como una cuestión de violencia estructural y violación a los derechos humanos. Y por supuesto quedan muchas interrogantes
sobre aquellas personas que decidieron no dar sus testimonios, cuestiones como secretos estatales que faltan por revelarse todavía. Tengo una colega historiadora quien trabaja con antropólogos forenses en Brasil y Argentina que han capacitado a ciudadanos sudafricanos en antropología forense y que continúan con la labor de seguir resolviendo casos de la década de los 80 de desapariciones. Ignoramos cuándo esto va a terminar, pero sigue siendo un asunto sin resolver. En muchos aspectos, como podrán ver, el enfoque es sobre todo en cuestiones estructurales y al final de cuentas también de la relación entre las formas muy específicas de racismo que el apartheid implantó y sostuvo y la forma muy particular de capitalismo racial, que hizo que fuera posible esta economía durante un tiempo fuera sumamente rentable. Esto abusando, por supuesto, de los superexplotados, las comunidades negras de bajos recursos. En la siguiente imagen, me parece que esta es quizá la imagen más importante que tiene mi presentación. Las áreas que podemos ver dentro de las fronteras sudafricanas, es decir, el territorio que vemos en color blanco, que es Sudáfrica antes de 1994. Y dentro de este territorio en blanco vemos algunas áreas que están sombreadas en verde, amarillo, anaranjado, rojo, etcétera. Donde lo primero que podemos notar, si nos fijamos en la parte de abajo, vemos en esta gráfica los nombres de estos territorios con sus códigos de color. Uno de los anaranjados, por ejemplo, es Transkei, luego tenemos a Ciskei en color mostaza, amarillo cuacua, tenemos en verde a Bophuthatswana, etcétera. Los territorios en verde son territorios no contiguos. Los territorios en verdes no están todos, digamos, unidos, están más bien dispersos a lo largo de el noroeste del país. Las zonas en color anaranjado, que son Transkei, áreas de Transkei también están dispersas y no están todas juntas, no geográficamente hablando. No quiero decir en qué otros lugares vemos este mismo tipo de arreglo, pero como podemos ver, este coincide mucho con los proyectos coloniales, colonizadores, como en Norteamérica o en Canadá. Son estrategias que se usan para organizar a diferentes tipos de personas en áreas pequeñas y no contiguas. El hecho de que no sean contiguas principalmente se debe al hecho de que el área blanca del mapa de la Sudáfrica antigua son aquellos lugares, ya sea que tienen riqueza mineral, en específico oro y diamantes, o tierra arable, tierra fértil. Y aquí la interrogante que permanece al día de hoy. Recordemos que esto es 1994, pero es a lo que se conoce como la interrogante de la distribución de la tierra, lo que a su vez lleva a temas de vivienda y acceso a infraestructura, etcétera. Este mapa es muy importante para mí cuando le estoy explicando a un público cómo fue de específico este plan en cuanto a temas espaciales y geográficos en la colonización. Estas áreas de color, ahí debería vivir 87% de la población de Sudáfrica, en las zonas de color, mientras que esa zona blanca se suponía que debía contener al 13% de la población, sobre todo blancos y lo que se conoce como colored, es decir, personas, digamos, de etnias mixtas, de descendencia del surasiático, personas que habían llegado en esa década a Sudáfrica a esclavizar
venían de Malasia, Indonesia y otros. But the percentages are reversed, Sin which embargo, is to se say that revirtieron los the areas that were porcentajes, green es decir, las áreas en verde, anaranjado, rojo, housing 87% etcétera, of the population que only tenían, make up 13% que of the deberían land, tener el and the 87% 87% of the de la land población, solo tenían el 13% only del territorio y viceversa. El 87% del territorio acomodarían a el 13% de la población, lo cual es una paradoja perversa de invertir los números de la masa territorial con la población. Otra cosa que puedo mencionar de estas áreas que se conocen como Bantustán en Sudáfrica, pero también se conocen como territorios étnicos, es que estos territorios étnicos tenían estos códigos de color agrupándolos por grupo étnico o de idioma. Las áreas verdes, por ejemplo, de Botswana, hablan ese idioma. El color anaranjado y mostaza son áreas donde las personas dentro de Transkei y Ciskei hablaban otro idioma y así sucesivamente. Actualmente hay 12 idiomas oficiales en Sudáfrica, de los cuales 12 son de extracción europeo, un inglés sudafricano modificado, así como el Afrikaans, que tiene influencias del holandés hasta cierto grado, también del francés y el alemán. Y también existen nueve idiomas africanos y se ha adoptado también el idioma de señas africano, que conforma 12 idiomas. Este mapa entonces se vuelve integral para explicar lo que es Sudáfrica y desde 1994 el gobierno ha estado intentando atender esta situación, en gran parte explicándolo como parte de esto es por tierra y parte es por mano de obra. Y los proyectos coloniales realmente se tratan de eso, siempre. Y también debo decir que durante la década de 1950, después de la adopción del apartheid en 1948, el gobierno primero intentó vaciar las áreas blancas del mapa mediante deportaciones forzadas o remoción forzada, llevando a la gente a estos lugares de colores verde, anaranjado, etcétera, por grupo étnico y grupo lingüístico, y después intentar traer a otras personas a esta porción blanca del mapa, que es lo que se conoce como la Sudáfrica metropolitana o urbana, para promover el boom industrial post Segunda Guerra Mundial en Sudáfrica. Algo de lo que distingue a Sudáfrica de muchos otros países de las regiones sur y de la África subsahariana en general es que Sudáfrica es el único país con una revolución industrial en función del descubrimiento de oro y diamantes a mediados y finales del siglo XIX. Por lo que todo este arreglo geográfico y espacial realmente tiene que ver con mano de obra, con tierra, con gestionar este excedente, digamos, de población, un ejército de mano de obra, llevando de vuelta a estos territorios, sobre todo jóvenes negros, sin contrato, llevarlos a estas regiones en color blanco para que trabajaran en minas y también cerca de esas zonas en color anaranjado para trabajar en la agricultura industrial y otros proyectos agrícolas de gran escala. Vamos a la siguiente imagen. Creo que en realidad ya he resumido esta parte también, pero el régimen colonial, por supuesto, se basa en la toma de tierras y la explotación laboral. No creo que esto sea novedad para ustedes, pero me gustaría saber cómo se compara esto con el caso de México. Pero por lo que podemos ver aquí, Sudáfrica al día de hoy es la economía grande más desigual en el mundo en el coeficiente de Gini. Esto no quiere decir que sea una sociedad de las más desiguales, sino que, por ejemplo, Namibia, que se encuentra al noroeste de Sudáfrica, quizá es la sociedad más desigual.
But it's a very, very small Sin embargo, economy. se trata de una So economía the muy, muy issue here pequeña. is South Aquí Africa entonces is el tema the es most Sudáfrica unequal realmente economy es la in the economía region. más Its Gini desigual coefficient entre is las a little economías above 1, grandes. El I think it's coeficiente de Gini 0.67. se acerca a 1, creo que es That's 0.67. Si extremely llegara unequal. a 1, esto pues Um, representaría una More desigualdad than extrema. 50% of the national Más del population 50% de lives la below población the a upper nivel bound of nacional vive poverty por line. debajo de la And línea of de course, these pobreza are primarily y, Black por people. supuesto, estos son predominantemente It's also de interesting población to negra. say that for all the errors that Y por South African supuesto government has que a committed pesar de todos los since errores cometidos por el 1994, gobierno de Sudáfrica one of desde which I would 1994, argue de los is cuales returning uno to de ellos a yo neoliberal podría model decir que es of the el modelo economy, neoliberal económico but que within the same adoptaron. time, South Y al mismo Africa, of tiempo, all developing de todas or las middle income naciones countries, de probably renta has media, the naciones en largest desarrollo, apparatus of social posiblemente assistance tiene el of aparato de any asistencia social más country grande in de todos los países que income se band. encuentran en So esa banda something like de ingresos. 55% Estamos of hablando de un South Africans 55% depend on de los multiple habitantes forms que of social dependen de assistance diferentes for formas health, de asistencia social schooling, para cuestiones de just for bare salud pública, necessities. There educación, are many necesidades different mínimas. kinds of Existe grants, social una grants gama de delivered diferentes to subvenciones sociales que se income-dependent entregan, por children, ejemplo, a to mujeres con people with menores disabilities, dependientes, etc., a etc. personas So con it's a very discapacidad, large etcétera. apparatus of social Es un assistance. aparato de asistencia social de gran Um, escala so el at the que same tiene time, as a Sudáfrica. legacy of the Así map que, from the pero al prior mismo slide, tiempo, como a legado very del mapa small que vimos en la minority lámina owns a anterior, una muy disproportionate pequeña amount of minoría es land and capital. propietaria de cantidades As a desproporcionadamente grandes demonstration, de the tierra y capital. 2017 land audit, and that is Por the ejemplo, la latest one that we auditoría have, they más recently reciente just con did la que another one, contamos notes that white South nos Africans indica que own sudafricanos 72% blancos son of propietarios del farmland and agricultural 72% de holdings. las tierras As of the agrícolas 2022 y census, esto en el whites censo de accounted for only 2022 nos 7.3% decía of que the un national population, 103% de which la is a radical población minority nacional at this es la juncture que representa esta practicing land población ownership blanca. Como podemos within ver, that esto es una percentage. disparidad If enorme you de would just propiedad add de this is in tierras con stark representación. contrast to the Y Trump esto además en administration's gran contraste representation con of la what farmers representación civilians of land cómo dispossession pone el presidente in near Trump a adversarial los economies, which has agricultores been in the blancos news back and como si forth estuvieran the en past several desventaja en los weeks. Estados Okay, Unidos, next slide. que es el tipo de temáticas que hemos estado escuchando en las últimas semanas. Okay. So one of the things that has happened as a consequence Algo of de South lo que ha Africa's ocurrido como consecuencia embrace of a de neoliberal la pathway adopción is in de fact un shockingly camino más low neoliberal zero growth. And I es want to el get into crecimiento extremadamente bajo o prácticamente cero. Tenemos un micrófono encendido, si podríamos apagarlo, por favor. Sorry, Hermione, you can go on. I'll try to. Voy a Okay. intentar localizarla y silenciarla. okay. Go on. Listo. Please, sorry. No, it's fine. So I don't want to go down the path of behaving like an No economist, but I just quiero, want to show you this graph no soy economista, no quiero to ponerme say como that economista aquí the decision to a go down the explicar de path of economía, pero sí quiero mostrarles neoliberalism, que la which decisión I de think is tomar el camino probably del familiar to neoliberalismo, everybody in que this creo que en in this esta webinar, llamada todos is conocemos muy some bien, parts external pressure, right? In en the early gran medida debido a 1990s, presiones in the lead up externas a to comienzos South de los Africa's 90 transition que to llevaba a la adopt transición en Sudáfrica para la adopción World Bank, International de Monetary Fund policy. políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario So there was a lot of Internacional, supranational lo que pressure causó to go down una this gran path. presión supranacional que fue la que nos llevó Part of it en has esta to do with dirección, pero something parte de I ello think is también more tiene que ver con interesting algo que, and en mi perhaps opinión, speaks to some of es the aún themes más that interesante, que you were quizá reading nos before this webinar, remonte un which poco is a la lectura que South tuvimos previa Africa's a este negotiation seminario with web, itself en el que in the la liberation negociación de organizations Sudáfrica en over las many organizaciones decades neoliberales a beforehand lo largo de about décadas its antes de vision of what it los thought South 90, Africa would be en on the cuanto a la other side of visión de lo que se liberation. esperaba que fuera It's Sudáfrica telling to después de su me liberación. that in A mí me 1994,
llama la atención que en 1994, cuando el pueblo sudafricano fue por primera vez a las casillas a votar en toda su historia, que el idioma de la liberación o el hablar de liberación o descolonización era completamente algo que se omitía. No se hablaba ya de la independencia y la semántica era muy importante. Así que en vez de decir que se estaba haciendo una transición para alejarnos del apartheid mediante la liberación y la independencia, más bien se hablaba en términos de una transición hacia la democracia. Lo que a mí al menos me habla, me dice mucho de la era. Tan solo 5 años antes había colapsado el muro de Berlín y a principios de los 90 también se había disuelto la ex Unión Soviética. Los intelectuales y luchadores de la liberación, los arquitectos de la liberación o de lo que se esperaba sería el futuro optimista en Sudáfrica. eh, el tipo de conversaciones que estos grupos tenían en la década de los 50, 60, 70, 80, 90, hasta que llegó el fin del apartheid, más bien se basaban en el tipo de sociedad que tendríamos cuando fuera una sociedad libre. Y muchas de esas conversaciones, y esto lo he escrito anteriormente, tenía que ver con aferrarnos a la idea de la unión de raza y clase. Y em, el trabajo de Neville Alexander, a quien he leído mucho y a quien admiro mucho, Neville Alexander fue, debo decir, un arquitecto de la liberación, un intelectual, teórico del apartheid, del colonialismo y del imperialismo, quien dijo, esto es muy reconocido, que en Sudáfrica, y citó, la dominación racial no se podía distinguir de la relación que tenían el capital y la mano de obra. En otras palabras, no había manera de imaginarnos una Sudáfrica independiente, liberada, descolonizada, sin antes responder a la pregunta o al cuestionamiento del régimen del capital que reinaba en Sudáfrica, al que él se refería como el capitalismo racial. Tanto él como un número de pensadores, otros pensadores en Sudáfrica en la década de los 60 y 70, fueron las primeras personas en acuñar el término de capitalismo racial, algo que sin duda en los Estados Unidos se ha convertido ahora en un término de gran popularidad en una industria, sobre todo en estudios eh, sobre cuestiones raciales y capitalismo, en lo relativo a la economía de las plantaciones y la esclavitud. Pero ninguno de esos académicos estadounidenses le atribuye a Neville Alexander y a sus colaboradores el diseño de esta idea de que Sudáfrica realmente era el ejemplo más exagerado de un sistema de capitalismo racial, en el que clase social y grupo racial estaban muy íntimamente ligados. Y lo que él esperaba era que aquellas personas que debían ser los guardianes de la transición hacia una Sudáfrica independiente realmente prestaran esa atención tanto a la desegregación, la abolición de la supremacía blanca y la búsqueda de la reparación que sería necesaria para mejorar las vidas de la población negra, pero también esperaban que fuera para ellos importante el prestar atención al capitalismo sudafricano que explotaba de forma desmedida a la población negra. Uno de sus colaboradores, esta es una de mis citas favoritas, uno de los colaboradores de Neville Alexander, Harold Wolpe, también un pensador de la descolonización, alguien que intentaba imaginarse cómo sería Sudáfrica una vez que el apartheid se derrocara. También deja muy claro la relación entre clase social y grupo racial. Y él nos habla
de que en una época desde 1948 hasta el final del apartheid, la ideología racista, la política y el Estado racistas en Sudáfrica, si bien mostraban buscar, es decir, la ideología racial lo único que hizo fue propagar la discriminación, pero también hizo otra cosa, crear el medio de reproducción absolutamente necesario e integral para las operaciones del capitalismo en Sudáfrica. Entonces, lo que nos queda es esto. Hace rato les decía que les hablé de esta imagen. Estas son las condiciones en las que muchas personas negras en Sudáfrica viven en la actualidad. De hecho, esta es una imagen de una visita en campo que hice en Ciudad del Cabo, al sureste del Distrito Central de Negocios. Es un área que se llama Philippi, donde hice investigación etnográfica durante muchos años. Y como podemos ver, de esto es de lo que hablo cuando dije que la gente vive todavía en casas de papel corrugado, vemos por allí. También hay una zona con letrinas, con hoyos en el piso. Así que la entrega de viviendas se ha desacelerado, vivienda e infraestructura básica, al mismo tiempo que se tiene una masificación de la demanda de aprovisionamiento de vivienda y de infraestructura básica. Conforme la gente se ha alejado de las zonas en amarillo, anaranjado y verde que vimos en el mapa y están migrando a las ciudades en la búsqueda de empleo. Pero debido a que la economía de Sudáfrica antes de 1994 dependía en gran medida de eliminar esas poblaciones excedentes a esos pequeños fragmentos de territorio no contiguo y por lo tanto ocultando así el hecho de que la economía sudafricana dependía tanto del desempleo masivo, con la llegada de la gente a las ciudades en la búsqueda de empleo donde no había ninguno, debido a que la estructura de la economía no había articulado aún las nuevas condiciones. Y con el neoliberalismo, el enfoque se centra en cuestiones como bancas de inversión, inmobiliaria, aseguradoras y minería y energía. No hay entonces oportunidades para aquellas personas que salen de un sistema que intentó reducir su nivel educativo y de creación de habilidades para la juventud negra. Hay una crisis universitaria debido a la masificación de las universidades que principalmente están dirigidas a una clase media blanca, ahora deben, y se supone que deben también atender una población masificada de jóvenes negros que puede o no que estén listos para una educación superior. También hay jóvenes negros que quizá hablan alguno de esos 9 idiomas africanos como primera lengua y la mayoría de las instituciones operan en inglés y en afrikaans. Así que se pueden imaginar aquí cuál es el problema. La diapositiva que les mostré hace un momento es particularmente que no había más trabajos que se han agregado a la economía desde 1990 y adicional a todo eso, la inequidad en Sudáfrica agrega a todo el panorama. Por eso, la tasa de desempleo de Sudáfrica es cerca del 40%. Siguiente lámina, creo que ya estoy cercana al final de mi presentación. Y bueno, esto es solo para darles una idea de las prioridades del país. Y bueno, en agosto de 2024, resultó obvio para las autoridades que la industria de la minería, que eran minas de oro y de platino, habían tomado lo que se llaman mineros artesanales, pero vaya, son mineros de baja escala, es decir, personas que trabajaban antes para estas mineras que cerraron y ahora regresan de manera informal
a lugares en donde se está buscando oro y platino, por ejemplo. Entonces, el gobierno sudafricano determinó que esta era una actividad ilegal. Entonces, en lugar de atender los asuntos estructurales de por qué regresarían esas personas a lugares tan peligrosos, sin el apoyo de una minera o de una infraestructura de minería y tecnología adecuada. Entonces, para finales de 2024, se reportó que había cerca de 400 o 500 mineros en estas minas anteriormente cerradas. Y era una forma de ganarse la vida de forma artesanal y de forma precaria, particularmente porque el cierre de las minas cambia el panorama económico en Sudáfrica y el propósito es, con estas medidas, criminalizar lo que está ocurriendo y cerrar el acceso a las minas. Y esta historia llega hasta este año, hasta enero de 2025. Ha habido meses de este cierre, de este asedio, y las autoridades han tenido que enviar grupos de rescate para ayudar a personas a sobrevivir, a algunas personas que están en una situación completamente precaria, también con medicamentos retrovirales, porque muchas de estas personas tienen positivo el VIH. Entonces, todo esto es para comentar cómo es que junto con la dominancia de una industria en particular, que es la minería, que actualmente se encuentra a la baja en Sudáfrica, y los problemas sociales, nos dice mucho del Estado, que por un lado habla el lenguaje de la verdad y la reconciliación, que habla también el lenguaje de desarrollo y de sistemas socialistas, aparentemente, pero al mismo tiempo está totalmente vulnerable a los mercados globales, al aumento de precios en ciertos insumos, etc. Entonces, los dejo con esta imagen final. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta es una imagen del inicio de una operación de rescate. Y para cuando terminó la operación, habían sacado, y me da dolor decirlo, pero retiraron 90 cuerpos sin vida y personas a punto de morir de hambre y algunos arrestados. Entonces, esto habla sobre la naturaleza del racismo también. Uno podría decir que este tipo de punto de vista con respecto a raza, clase y el legado del sistema anterior se puede expresar a través de los intereses de una empresa minera. Un análisis de esto nos dice todo lo que tenemos que saber sobre el estatus de raza y racismo en Sudáfrica. Este es un gobierno de mayoría negra en un gobierno de unidad nacional, en donde hay alianzas democráticas, en donde se habla sobre el partido de intereses de negocio blancos, con un interés también en la reconciliación. Pero hay ciertas cosas en un sistema de capital, de ingresos, que prioriza la ganancia sobre personas, que prioriza a los accionistas que a las personas involucradas. Y muy a menudo van a operar en formas que parece ser totalmente anti-negro. Entonces, terminaré aquí mi presentación y me gustaría abrir un espacio para conversación también. Muchas gracias. Thank you very much, Anush. Very interesting. I know that Muchas gracias, doctora. Sé que hay muchas preguntas, entonces, Jimena, si por favor nos puede ayudar. Check and María. Claro que sí. Entonces, solo quería preguntarte, doctora Ana María, si quiere escuchar las preguntas en inglés, puede ir directamente al menú de su pantalla de Zoom
En la parte inferior hay un icono que dice interpretación y escoger inglés. Eso puede funcionar para esta parte de la sesión. Ahora voy a hablar en español. ¿Está bien? I mean, I just heard you speak in English. Yeah. Sí, Yeah. acabo de escuchar en inglés. Perfecto. Entonces yo voy a hablar en español. Y pues nada, agradecer muchísimo por la presentación. En efecto, fue sumamente interesante. No sé si Olivia o Cristina quisieran comentar algo antes de pasar a sus preguntas, que pues pueden levantar la mano, pueden preguntar en español, pueden preguntar en inglés. Tratemos de hablar lento nada más y también podemos leerlas del chat aquí y en YouTube. Entonces, ustedes me dicen. Bueno, I will speak in English for you, but Bueno, yo it's gonna be voy a hablar en inglés, preferiría. to put my head in this. Me confundo a veces, ya no sé en Well, qué thank you idioma very much for this, hablar en este momento, pero really great de nuevo, explanation muchas gracias por of esta excelente policy, explicación entre history of capitalism, la and the historia capitalism del capitalismo y la historia del racismo, y como I think it was comentabas, really very el very capitalismo racista. for us it's a whole Y class, on the para subject, nosotros very, también very esto es interesting. es un curso completo, ¿no? Y muchas gracias por hablar al And respecto tan claramente en esta sesión. just to open the Entonces, dialogue, yo lo que quisiera es is abrir el this, diálogo precisamente. You told us that you might maybe you told Y us in the email comentó, doctora, en el correo maybe talk about que the tal vez el día de hoy reform hablaría sobre la reforma agraria policy, but como una also política as antirracista, persistent racism, pero también I mean, como mirror of racism. So that como un I think is espejo very interesting del that racismo you persistente, could talk ¿no? about that. Entonces, si pudiera hablar un poco al respecto, me And parece una buena idea. another thing is that in your article Y you talk otro about something that I punto found es que en el very artículo que nos fascinating. I'd compartió love you to hay un punto que me pareció elaborate a fascinante little y me bit. gustaría que se But pudiera you talk explicar un about poquito más acá. credit or Habló usted sobre and if I understood apartheid well, crediticio. what you're saying is Y that si entendí most of bien, the poor population in South se Africa refiere a que la mayoría de la migrated población from pobre en Sudáfrica, no sé, corríjame si estoy equivocada, que es la población negra principalmente, system of está debt. inmersa en este sistema de deuda And that constante. they cannot just Deuda, créditos, y liberate simplemente no themselves pueden from that, escapar and that de este ciclo. has become Y se ha what you call convertido en lo que usted credit llama apartheid. So el that apartheid crediticio. for me Y eso very para interesting mí if you es un concepto elaborate. muy And interesante. in Entonces, si the pudiera hablar al respecto, se lo agradecería. introduction of the book, Ahora bien, en la introducción del libro, Adebanwi, I don't know, says that, well, something that el coautor Adebanwi dice is similar but not algo que similar. para nosotros That, es un poco similar, pero también that distinto, Africa is a continent que where all the extremes África es have all the un extremes, no, all the continente en donde abundance se of presencian natural resources, todos extreme los poverty, extremos, ¿no? Podemos and ver then una you have abundancia de recursos, pero también extreme una pobreza extrema, en donde hay consumismo but also extremo, extreme pero también impoverishment, no? una pobreza extrema en todo sentido. And that the economical crisis that have Y existed la crisis in económica Africa que recently, existe en last África decades, en la última political década, instability, la and the social inestabilidad paralysis, política y también la parálisis your, social, your opinion on that in South Africa, que me gustaría que sea un tema también del cual hable. Todo esto ha creado una what he calls the middle ground erradicación de lo que él llama el ámbito de la del campo que existía entre la felicidad humana y la miseria. Todo eso está como junto. Y
Me gustaría que pudiera hablar sobre esos tres temas si fuera posible. Claro que sí. Bueno, tal vez hablemos sobre la pregunta de la reforma agraria primero. Y de hecho sí se le conoce así, como la pregunta de la tierra o la pregunta agraria. Y cuando yo regreso a leer estos documentos y todos estos manifiestos, cartas de los días oscuros del apartheid, incluyendo la Carta de 1955, la cual es muy interesante porque 1955 también es el año de la conferencia Bandung, pero por supuesto los sudafricanos negros no podían viajar en Sudáfrica. Pero a mediados de los 50, debido a lo que ocurría en términos de descolonización del continente y junto con la Declaración de los Derechos Humanos, las personas en el hemisferio sur estaban organizándose en formas bastante peculiares, de tal forma que el lenguaje de descolonización o liberación o no alineación a lo que estaba ocurriendo con la Guerra Fría, todo esto se sintió en Sudáfrica o promovió ideas de qué pasaría si Sudáfrica se liberara. Y siempre en el centro de cualquier enunciado estaba la cuestión de la tierra, porque para los 50, en 1950, ese mapa que les mostré al principio se estaba consolidando y a las personas se les estaba quitando de sus tierras, se les estaba desposeyendo de sus tierras y había un plan, de hecho, que es muy resonante a lo que está ocurriendo ahora en el mundo, de declarar esos territorios no contiguos, o sea, naciones independientes soberanas. Y el mundo volteó y les dijo, esa es una locura, nunca vamos a reconocer estos territorios, sabemos lo que estás haciendo. Pero todo esto para decir que hubo un reconocimiento dentro de las muchas organizaciones anti-apartheid y por supuesto el Congreso Nacional de Nelson Mandela, que era el más famoso, pero había muchos otros. A veces colaboraban, a veces competían, pero todos ellos reconocían la naturaleza crítica de ser capaces de recuperar tierras para personas que pudieran vivir de ellas después del apartheid. Entonces, una de las cosas que vemos en Sudáfrica, y esto está vinculado al tema de la segunda pregunta, la cuestión de la deuda. Cuando vemos a personas vendiendo frutas y verduras en la calle, ya sea en la ciudad o en el campo, estas personas no están vendiendo cosas que ellos cultivaron de su tierra. No están vendiendo cosas que otras personas les pidieron que cultivaran. Están vendiendo cosas que compraron de un mayorista que también suministra a los supermercados. Porque los sudafricanos negros por lo general no tienen acceso a tierras. Entonces, este es el problema. No hay forma de que un sudafricano común y corriente, sin dinero en el banco, sin mucha educación, que pueda sostenerse para sí mismo y para poder tener medios de vida porque no tiene acceso a una tierra. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el gobierno es dueño de una gran cantidad de tierras, muchas de las cuales podrían liberarse para personas comunes. Y a finales de los 90, principios de los 2000, el gobierno sudafricano estableció la Comisión Agraria. Y la idea es que las personas pudieran acercarse a esta comisión y pudieran pedir un pedazo de tierra siempre que pudieran demostrar que se les había quitado un pedazo de tierra durante este periodo histórico. El primer problema con eso es el periodo en cuestión. El gobierno determinó, posiblemente para no espantar el capital blanco y a negocios blancos, delinear que a partir de 1913
el periodo de la ley de indígenas y desde 1913 ya no se permitía la posesión de tierras privadas hasta 1994. Pero por supuesto, en el 56 pues ya habían ocurrido estas desposesiones de territorio. Entonces, estamos hablando de un periodo muy pequeñito en el periodo que se le dio a las personas de ir a solicitar una entrega de territorio. La Comisión Agraria abrió en el 95 o 96 y cerró a finales de a principios de los 2000. 5 años operó. Entonces, cuando cerraron dijeron, tuvimos un éxito del 95% porque hemos entregado, no sé, tantos cientos de solicitudes. Pero por supuesto eso era una gota en el océano, no era nada comparado con la gran cantidad de solicitudes que se hubieran podido meter si hubiéramos tenido un periodo más como de 1952, ¿no? Porque ahí fue cuando empezó la desposesión de tierras realmente. Entonces, esto es lo que llamamos en Sudáfrica la violencia original. Entonces, ese es el problema. Y lo que ha estado ocurriendo en los últimos años es que ha habido varias conversaciones con respecto a expropiación sin compensación. Y el modelo ha sido que si hay un comprador que quiere comprar, hay un vendedor que quiere vender a la tasa que existe en ese momento y el gobierno va a interceder para apoyar a las dos partes. Entonces, esta pregunta en particular ha resultado en la transferencia de tierra no a individuos, sino a comunidades. Y yo no estoy necesariamente a favor de esto, pero si uno va a ir a ese terreno, uno debería estar pasando propiedad privada a individuos sobre la base de solicitudes individuales. Lo que está pasando aquí es, está pasando tierra a comunidades, lo cual ha creado momentos de pausa y de no saber qué hacer, porque las comunidades se pasan años en tratar de determinar quién tiene derecho a qué dentro de ese territorio. Entonces, también hay algo muy perversamente racista, porque las personas blancas son reconociblemente dueños de tierras y las personas negras son colectividad. Entonces, ahora se dice, bueno, claro, se les está dando terrenos a las personas y durante 25 años no ha habido realmente un acuerdo en cuanto a qué o para qué o quién puede utilizar la tierra, y esto pues lleva juicios que llevan años. Y en los últimos 25 años también ha habido una consolidación corporativa de tenencia de tierra. Entonces, menos personas, pues ahora tienen más terrenos. Entonces, tenemos esta contradicción o esa tensión entre el Estado y lo que dice la ley y lo que se está distribuyendo. Y el efecto que tiene esto en una economía que se ha entregado al régimen de la propiedad privada. Y estos esfuerzos pequeños de redistribución y lo que han realmente querido hacer. Entonces, muchas de estas comunidades pues empiezan a tener deudas para poder acceder a estos territorios y tienen acceso a lo que yo llamaría formación de capital ficticio, porque Sudáfrica tiene un historial de finanzas y es realmente pequeño. Es 1/3 del PIB lo que opera el sector financiero en Sudáfrica. Entonces tenemos una tasa de desempleo de 40%, personas que no tienen capacidades para trabajar en los sectores de la economía que lo requieren. Entonces, otra cosa que voy a decir es que ha habido un empuje bastante grande desde 1995 de democratizar la banca en general. Y se
establece con lo que dije en ese artículo, ¿no? Con bancarizar a los no bancarizados, inclusión financiera, lo cual ha sido muy predatorio. Incluir a personas en la economía informal a poner su efectivo en una cuenta bancaria que tiene que tiene un techo muy bajo y que también tiene tasas o intereses o cargos ocultos, y así es como las personas entran en una deuda de la que no pueden escapar. Thank you very much. Muchas Then I'm going gracias, to read doctora. a Bueno, voy a question leer ahora from, una pregunta que hay en el chat. it's from Yolanda Moses. Es de And, Yolanda Moses. she says, thank you so much for this very Y important Yolanda dice, muchas gracias por esta presentación tan importante. ¿Podría decir algo sobre el rol del género en un sistema capitalista racial? Son las mujeres, a las mujeres les está yendo mejor que a los hombres. ¿Qué rol juega el patriarcado en este sistema? Sabemos que es una pregunta enorme, pero agradeceríamos cualquier comentario. Bueno, pero es una pregunta clásica. Bueno, de regreso al mapa que les mostré. Creo haber mencionado que los tipos principales de personas que terminaron en un trabajo informal cuando este mapa estaba operando, pues eran hombres negros jóvenes que salieron de las zonas amarillas, rojas y naranjas y regresaron, entre comillas, a la República de Sudáfrica, en donde trabajaron en manufactura, agricultura y minería. Entonces, toda la economía durante los años del apartheid, incluso antes de esto, dependía de el trabajo migrante. Y normalmente los empleadores formales pues tenían contratos anuales, a veces de 2 años, y al final de esos contratos, esos hombres se les enviaba de vuelta a estos territorios descontinuados. Mientras tanto, lo que estaba ocurriendo en esos territorios a los que regresaban es que las mujeres, por supuesto, las mujeres pobres negras, estaban esencialmente cerrando la brecha entre lo que el Estado se suponía que debía estar proporcionando en términos de asistencia social, lo que los empleadores deberían haber estado pagando, pero no pagaban porque había una explotación total de la mano de obra migrante. Entonces, esencialmente lo que estaban haciendo era mantener a las familias avanzando en su vida apenitas con un poquito, tratando de cuidar a las personas mayores, en donde no había ningún tipo de servicio de salud, no había clínicas ni hospitales, ni se diga, buscando cómo vincularse con el cuidado de los niños, particularmente las abuelas cuidando a los nietos. Y a lo largo de todo esto, trabajo de asistencia social, que en una situación normal sería una carga compartida entre industria y Estado a través de un pago digno y asistencia social. Esta es parte de la razón por la cual el gobierno contemporáneo sudafricano ha sido muy claro, a pesar de ser un Estado neoliberal, que eso es algo esquizofrénico, en cuanto a proporcionar asistencia social. Entonces, las mujeres han jugado un rol importantísimo y muy difícil bajo este sistema. Y en ciertos puntos, por supuesto, también las mujeres dicen, bueno, a ver, no podemos estar relegadas tampoco a estos territorios y nosotras también vamos a tener que ir a la República de Sudáfrica a trabajar. Esto era principalmente ilegal porque y Sudáfrica tenía un sistema de pasaportes para decirle a las autoridades de dónde eras, qué idiomas hablabas, en dónde tienes permiso de vivir. Y si no tenías todo eso, ese documento, no podías estar legalmente en la República de Sudáfrica. Entonces, como parte de mi proyecto original en Ciudad del Cabo, era seguir precisamente las historias de mujeres
que prefirieron quedarse con sus familias, hijos, parejas y demás. Y aquí no hago ¿cómo decir? Ninguna generalización específica sobre qué tipo de acuerdos eran estos, ni con orientación sexual o arreglo marital, lo que sea que las familias o las personas consideraran su hogar. Muchas mujeres a finales de los 70, principios de los 80, determinaron que iban a negarse a estar relegadas a estos espacios y empezaron a entrar a la República de Sudáfrica. Y muy a menudo eran las personas que establecían precisamente estos poblados Shanti. Perdón, por ahí soy a mi perrito que está ladrando. Porque las compañías mineras, las empresas de manufactura empezaron a proporcionar casas de un solo género para que solo vivieran ahí hombres jóvenes que trabajaban ahí y mantuvieran las familias separadas. Entonces las mujeres jugaron un papel importantísimo. Actualmente el desafío principal es la falta de empleo, que es persistente y extremo. Y por ahí se preguntó sobre el patriarcado. Y es muy predecible esta situación, pero vaya, en sociedades en donde históricamente ha habido formas estructurales de violencia y también de violencia interpersonal, como Sudáfrica lo ha tenido, que tiene niveles extremadamente altos de lo que se le llaman delitos de contacto o cercanos, las mujeres están del lado en el que se recibe esa violencia. Y hay una pregunta ahí de cómo teorizamos la relación entre, digamos, violación original como desposesión de tierras o segregación como violencia estructural y otras formas de violencia que ocurren en un estado apartheid como detenciones, terror, arrestos ilegales, interrogaciones, tortura, etc. Todas esas violencias están vinculadas. Muchas gracias por la pregunta. Parece ser que Cristina tiene una pregunta, tiene la mano levantada y hay otra también por ahí en el chat. Adelante, Cris. Muchas gracias, doctora. De hecho, tengo dos preguntas. Una que recibí aquí por correo electrónico de Heriberto Avelino, que está preguntando lo siguiente. Siempre he querido saber si después de tantos años después del apartheid ha habido instancias o cuáles son las instancias de racismo en la vida pública y es un poco, es una pregunta interesante y general, pero bueno, racismo en la vida pública y políticas públicas también. Y también ya nos dio mucha información sobre las consecuencias del racismo en la inequidad económica, en la salud y en el trabajo. Entonces yo quería preguntar algo sobre género también. Así que me da gusto que Yolanda también ya preguntó esto. Y bueno, la otra pregunta que tenía tiene que ver con educación. Si en el ámbito de la educación hay ¿hay contenido antirracista en la educación? ¿O también hay una reproducción del racismo en el sistema educativo? Y no sé si Jimena también quiera leer la pregunta que Noemí tiene ahí. Es un poquito distinto, entonces vamos a escuchar las respuestas primero. Bien. Creo que ya respondí a la pregunta sobre racismo en la política pública, el racismo específicamente contra la población negra, que con frecuencia para mí me parece que fue una combinación, no necesariamente intencional, sino que ya existe esa guía específica de que las políticas al parecer favorecen siempre los intereses de la clase media, de dónde está el dinero, etcétera. Y si bien la clase media es emergente y existe
una élite muy pequeña de los negros con poder financiero, muy pequeña, que ha surgido como consecuencia de políticas diseñadas para crear una clase media, pero al final terminaron creando una clase capitalista negra muy poderosa. Después hubo un ajuste, y el gobierno dijo, No, tenemos que hacer esto de base más amplia, promover cuestiones tales como las pequeñas empresas, pequeños negocios, con propietarios negros, también promover la educación para poder tener más profesionales de la enfermería y de la docencia, pero todavía en muchos sentidos estamos ante el comienzo de la primera y segunda generaciones de estas personas que se encuentran en este segmento intermedio. Y decir que están en el medio, pues es muy difícil definir qué significa eso. Estudiar la clase media en realidad es algo muy complejo. And then there are blind spots También when it comes existen to los things like puntos social ciegos assistance, relativos where a public la asistencia policies social, donde hay designed políticas for públicas que en poverty teoría alleviation deberían estar don't alleviate diseñadas poverty. para They simply aliviar la keep people pobreza, en realidad no están ofreciendo alivio alguno, mantienen a la just persona slightly caminando sin fin above hacia un objetivo donde apenas se edge of queda crisis, if por that. arriba el de One of superar the ese interesting punto de things la crisis I completa y always total. observe when I'm in Así South Africa, que and I go algo de lo que annually, yo he observado en especially in mis Cape viajes Town, anuales a on the Sudáfrica, face of sobre it, it todo en appears Ciudad to del be a white Cabo, city. que parecería una ciudad blanca Poor black de people primera living so far impresión, out, donde they're la almost población negra invisible. está tan lejos de sus viviendas Johannesburg, by que contrast, is se absolutely invisibiliza. a black El contraste environment, que se and tiene es black cuando uno people está in en big ese car entorno cities, donde and por todos it's very lados vibrant, y and estratos there sociales is an interesting encontramos black culture eh, scene. esta población con una There are black cultura y una institutions. escena cultural mucho más Cape Town is really presente. suffering the En otras legacy of all partes de those sort of Sudáfrica, en realidad, disruptions. Ciudad del Cabo sí continúa sufriendo del el legado de It todo is lo que those ya describí. everyday little gestures that En tell Ciudad del you Cabo son más bien so estos much pequeños gestos los que nos about dicen muchísimo ongoing daily sobre routine racism. And el it's very racismo often rutinario the cotidiano employee-employee relationship que suele ocurrir en la where relación entre business owners empleados don't y trust the empleadores, black de la employees. misma forma en And so que los everything is slowed propietarios de down by negocios this trust. blancos I've no always said I'd confían love to en sus do a empleados project where negros. I was Todo able esto va de to la mano con consult la who desconfianza. did Eh, ethnography of Como workplace consultora workplace realizando trabajo and just point etnográfico out that en los actually lugares a de lot of black trabajo, employees know what they're pues doing because they do it simplemente every day. es importante que los You just propietarios want to let sepan, them make any los decisions. empleados saben lo So que tienen que hacer, solo no se I les está also permitiendo tomar thought decisiones, es lo que yo les originally asesoraba, pero también I had thought to send on eh, a link to the work of Sisonke voy a and then enviarles put un it in enlace del the trabajo chat. de She's a Simán, black South African Sisonke Simán. journalist Ella es una who periodista publishes sudafricana from time to negra time in something called Africa que is a en Country, which of ocasiones course is an irony. She doesn't really mean that. menciona irónicamente que And she África es un recently published a país piece about y recientemente lanzó una two publicación farmhands on a farm. sobre dos And farms are very asistentes difficult de to una operate on granja in South agrícola, Africa because los cuales son they are entornos laborales hidden from muy view, they are in complejos remote para las poblaciones areas. negras porque están muy She ocultos, wrote this piece about generalmente one estas house granjas en case áreas muy of remotas. two Ella farmhands escribió sobre un who were caso buried muy conocido de alive dos asistentes by de granja the quienes fueron bosses. enterrados vivos And por as a sus joke, jefes, right? Um, a modo de and broma. what that told us about the hostilities Y between lo que esto nos indica rather sobre el grado de the hostility hostilidad of white people to black people in South Africa. que And then she continúa goes on ejerciendo la gente to blanca contra la gente negra en frame Sudáfrica. Y the ella después the controversies that have been ongoing toma esas between the US and South Africa controversias recently. And she'll say, constantes entre los Estados rather Unidos y than Sudáfrica, imagining donde that ella the indica que farmers en are vez de losing their imaginar que land and they need estos granjeros blancos protection of this pierden sus land to grow tierras y por esto less, hay que here's what's actually protegerlos happening. en los Look, Estados those Unidos, are pues some esto es of lo the que está day-to-day pasando aquí. hostilities, and of
Este es el tipo de hostilidades diarias a las que están sujetos. Y además esto va pasando entre familias y generaciones. Y eso respondía a las primeras preguntas. Pero la otra pregunta, ¿de qué era, Cristina? ¿Era sobre género? No, sobre educación. Educación. Bien, hace 10 años, las 26 universidades públicas de Sudáfrica cerraron. Los estudiantes las cerraron con dos hashtags. Bueno, los hashtags tenían que ver con el gran colonizador que había establecido estas políticas y que al final se dio su fortuna o parte de su fortuna, se llamaba Rose. De hecho, hay una beca que se llama la beca Rose en la Universidad de Oxford. Y con estos hashtags y estos cierres apoyaban estas iniciativas. Ha habido una estatua, de hecho, de Cecil Rhodes en el centro del campus. Y la subvención, de hecho, la tierra para la universidad fue donada por Cecil Rhodes. Estudiantes negros que en 2015-2016 tenían una admisión más frecuente en la Universidad de Ciudad del Cabo, tenían también algunas quejas y denuncias sobre cómo los trataba profesorado blanco y cuestiones relativas al programa educativo que no estaba lo suficientemente descolonizado, el uso del inglés, la sensación de que el campus era una institución blanca que todavía no había sido transformada. Y algo importante también es que considerando la regla del 40-40, 40 kilómetros fuera del pueblo, 40 minutos alejado del pueblo, es decir, políticas de segregación, que las personas negras vivían demasiado lejos del centro y por lo tanto no podían acceder a la educación, que hay muchos estudiantes negros que se encuentran ahora en un entorno privilegiado, pero que continúan viviendo en esos pueblos de la imagen que les mostré, todavía muy alejados de los centros de las ciudades. Macaulay, un joven, decidió que ya estaba harto, pero no, generalmente no es una sola persona. Sin embargo, él fue el que detonó todo. Llevó a la escuela, al campus de donde él vive, a unos 45 o 50 minutos fuera de la ciudad, trajo a la universidad una cubeta con heces fecales de la letrina. Recuerdan que les mostré la imagen de la letrina de la zona en la que él vive, en su comunidad, y la vació sobre la estatua de Cecil Rhodes. Y esto inició una serie de protestas que terminó con bueno, se desmanteló esa estatua, se eliminó de allí la estatua. Y esto fue interesante. Fue el mismo año que en los Estados Unidos se hablaba de los monumentos de confederados, de los cuales muchos de estos monumentos de los Estados Confederados se removieron también. Y esto fue después contagiándose de una universidad a la otra hasta que llegó a Johannesburgo, donde la gente fue más radical todavía, donde se hablaba sobre solidaridad con los trabajadores y dejar de recurrir al outsourcing como modelo, etcétera. El punto es que, el punto era, no tenemos acceso a la educación como población negra porque no tenemos la manera de pagar todo lo que necesitamos. Hay quienes sí tienen donativos y becas, pero incluso para registrarse es necesario, no sé, tener acceso a $100. Si bien no es mucho dinero, es algo que tienen que tener para poder calificar y hacer una solicitud de beca y no siempre lo pueden cubrir. Así que los estudiantes en marzo de 2015 se unieron y para octubre las universidades de todo el país se cerraron. Y esto a lo que daba respuesta, por un lado, es esta esquizofrenia en Sudáfrica, la masificación del registro de estudiantes negros, admisión al sistema universitario de estos estudiantes para propósitos de darles educación, habilidades y permitir que sean competitivos en el mercado laboral, pero al mismo tiempo
no poderles dar lugares donde se sientan cómodas y cómodos, porque las universidades como tal, pues no se habían transformado. Y esta masificación fue lo que puso en movimiento todo esta situación. Fue un momento extraordinario en el tiempo. Mucha gente se desinscribió en la universidad o no pudieron terminar sus estudios, no fueron capaces de graduarse. Después, en algún momento se agotó este movimiento, pero cada año, cuando comienza el año académico, al momento de las inscripciones, vuelven a presentarse protestas similares, intentos de conversar con las autoridades administrativas y Thank este you tipo de very much, acciones. Anne María. Well, Muchas gracias, Ana María. I'm going to read the question in the Voy chat, a but I leer want una to ask pregunta que some veo en el chat, context pero to también quiero it. pedir algo de contexto para la Um, pregunta. Noemi is asking, sorry, Noemi, let me. Okay. I understand that the situation in the dice Congo aquí is que very different, entiendo que la but I want to situación know en el if Congo you es think distinta, this sin embargo, system of quería race saber si considera que este capitalism sistema de is capitalismo reproduced racista se in mining reproduce issues in en temas de general, minería and the en general similarities y between both similitudes de situations. situaciones, de ambas I was situaciones. reading last year Nancy El año Fraser's pasado Cannibal estaba yo Capitalism, leyendo El capitalismo and I want caníbal to de say Nancy it was Fraser very revealing y to debo me decir que para mí fue how the sumamente intersections revelador, of pues nos capitalism, muestra la racism, intersección entre el patriarchy, etc. capitalismo, el patriarcado, el racismo, So etcétera. she asked herself the question Ella if se it's formula la possible to pregunta have a de si es posible racist tener capitalism. realmente un capitalismo que But I no wanted sea to ask racista. you, Y yo what do you think quisiera are the possibilities preguntarle, or the ¿cuáles needs of considera que son las anti-racism posibilidades in the y context necesidades of del antirracismo en neoliberalism el contexto del in neoliberalismo? this moment? Because it's a very broad, like En la actualidad, huge topic, and I want you ya que este es un to have your tema opinion about sumamente amplio y the lo que needs quiero of es what kind of conocer su opinión anti-racism we sobre need in qué this tipo de context. antirracismo se requiere en este contexto. Yeah, well, Clear? Yes? No? yeah, no, that's fine. So I guess one of the things one has to Bueno, creo make a que distinction about una de is las that cosas en las que hay que race hacer is una not distinción es el hecho de fundamentally que el not racismo the de way that la people look. And fenotipificación, actually, most people que who are en su thinking gran about medida tiene que ver capitalism con as cómo racial se ve la gente. liberalism Y cuando se are habla del thinking about capitalismo y un processes of capitalismo racialization, racista, right, of si making tomamos en people cuenta los different procesos de regardless of racialización, phenotyping, de right? distinción, sin And importar el there are a fenotipo, lot of debates amongst some of the ha foundational habido thinkers grandes in the field debates of racial sobre capitalism. Certainly los has been this principales taken up pensadores en el by campo del mostly capitalismo racial, white-based que sobre scholars. todo, por supuesto, los So, académicos occidentales the last pues, hacen couple of referencia a esto. years, a lot of people have Creo que en picked los up últimos some 10 años organisms like quizá, Marxism, again, which eh, was originally published in Black Racism de 1983. Robinson, At que the se time, publicó nobody en read it, which is very 1993, interesting es lo que se ha because retomado. it En was aquel this entonces no lo era of leyó mucha Thatcher and gente, Reagan, and lo I cual think es interesante the porque book just en didn't los have 80 eran una era relatively en la que published quizá much debía haber enthusiasm for tenido it. más eco ese And libro, all pero of a se sudden, there's republicó this en el año upswing 2000 interest y de in black repente se Marxism. dio un enorme interés en el He, of marxismo course, is negro. making very Por complicated supuesto, él arguments across, I think, about 700 argumenta pages cosas about the complejas y son unas rise of 700 capitalism páginas que hablan in the sobre el transition auge del from capitalismo feudalism en una into something transición del else early feudalismo on in a Europe. algo más, algo distinto And he's en la interested Europa in first moderna, en los instance comienzos. in Y the en primera forms of instancia different, le you could call them interesan processes los of racialization, of formas o making diferentes Europeans procesos de different from one another, racialización, right? de hacer que So los europeos in fuesen the distintos historical entre period of ellos. feudalism, it would En have el been, feudalismo well, como es periodo serfs histórico, versus the feudal lord, right? estamos hablando So de kind of a lord hierarchical feudal y sus difference. súbditos, es decir, una distinción For jerárquica the entre period ellos. of the emergence of the Atlantic world, right? Para So when el Europeans are periodo coming out with en el que naval power, los europeos naval salen con sus como technologies, potencias navales y sus and tecnologías heading navales a for cruzar el places like Atlántico, the Caribbean, dirigiéndose right? al And Caribe establishing y otros plantation lugares, economies.
para establecer las economías de los Some plantíos. of what happens during that historical period, which is Parte de lo first que sucede durante este periodo histórico definido por el siglo XVI, básicamente, es el hecho de que viene mano de obra blanca europea al Nuevo Mundo, algo nuevo. Anteriormente, si hablamos sobre el trabajo por esclavitud africana, esto fue un contraste en realidad. Así que lo que él se pregunta en esta obra es, ¿estamos hablando de raza o de racialización? Y hay muchos ejemplos de formas de diferenciación en las que se basa el capitalismo primero, antes de llegar incluso al tema de la esclavitud infantil y de el uso de, de personas de color y otras personas de África Occidental para ese propósito. Y después tenemos a Eric Williams, quien de hecho fue el primer ministro. Una disculpa, se corta su audio. Y comienza primero de una forma un tanto errática. En Oxford, en los años 30, está trabajando con un comité de tesis donde todos los miembros tenían un interés colonial del Imperio Británico y de alguna manera, a pesar de lo brillante que es su tesis y a pesar de tener a mucha gente en contra, él después escribe un libro, un pequeño libro que como el marxismo negro al principio no tiene mucho ímpetu, pero más recientemente se vuelve a publicar con un preámbulo, un prólogo de un colega mío. Y Eric Williams argumenta una tesis muy similar en la que si analizamos la racionalización, los motivos, las motivaciones políticas de la abolición en el siglo XIX, la abolición del comercio de la esclavitud en Gran Bretaña, sobre todo. Esto no se dio debido a que hubiera algún tipo de interés real por las poblaciones, sino porque dejó de ser rentable la esclavitud. Así que buscar determinar cuál es la relación entre el racismo antinegro y el capitalismo es un asunto muy complejo. La racialización es otro asunto por completo y este puede incluir a todo tipo de personas, pero ciertamente el resultado, la consecuencia que conlleva, al parecer, es la capacidad que tiene el capitalismo de formar diferencias, de las cuales algunas son muy predominantes en la actualidad, pero a la vez el capitalismo depende de esta diferenciación para sus propios propósitos. En el ejemplo del Congo, sí, definitivamente no es tan distinto. Seguramente hay una buena traducción de las cartas de Jesse Conrad y es un texto que puede ser bastante problemático, si bien es extraordinario también, pero queda claro que ya sea desde la perspectiva de Joseph Conrad o de Marlowe, quien es ambivalente y ambiguo como narrador en segunda persona. Un congolés en esa historia nos muestra cómo estas personas son totalmente desechables en este proceso de extracción de marfil para la región de, bueno, ni siquiera de Bélgica, sino del rey Leopoldo. Ahora, el capitalismo siempre es depredatorio y se basa en la diferenciación. Así que sí, creo que con esto respondo a la pregunta sobre el Congo. Thank you very much. Maybe we have time for a last Muchas gracias. intervention. Tenemos So, tiempo para una última intervención, por lo que le cedo la palabra a Olivia. Y si hay alguien que tenga alguna pregunta adicional, la pueden dejar en el chat y
podemos después enviársela a Anne María. Muchas gracias. I had two questions. Sí, One is, yo tengo what dos is the preguntas. anti-racism Una es, movement in ¿cuál es South Africa, cómo es el movimiento antirracismo en saying? I mean, Sudáfrica? what ¿Qué are es lo their que está main diciendo? topics? What do they want? ¿Cuáles son sus How do they temáticas go about it? principales? ¿Qué es That lo que was one. piden y And the cómo? other Esa question era is la that primera I heard pregunta. Y la segunda, in a thesis exam, well, a dissertation en exam, una that in South Africa, tesis because of this encontramos que regime that Sudáfrica, you debido al now régimen described también descrito por about usted ethnic separation, no? sobre la And separación linguistic, étnica, for example, separation. lingüística, The languages have survived in a los very idiomas han strong way. sobrevivido con But it has fuerza, come with a pero very high cost, esto which is ha all that traído you described. I consigo mean, un the altísimo costo of the ya descrito por separation usted and sobre the la impossibility of people to separación y go la to other incapacidad de parts las of the personas de country and all. desplazarse a And otras it's very partes del interesting país, for us, etcétera. I Y think, in para Mexico, nosotros es because muy Mexico interesante en has had México porque México assimilationist racism. tiene, Not at all ha presentado un segregation, not at all racismo de apartheid, not at all asimilación, that kind sin of apartheid, sin racism. segregación. But No es ese tipo de racismo, pero in this context, en ese indigenous contexto, languages are en este fighting like, contexto, you know, like las mad lenguas to survive, indígenas están because the realmente assimilation luchando has por su been vida, less cruel, ya que yes, la in asimilación, many ways, but si bien ha at sido the menos same cruel en time, muchos the sentidos, al message mismo is tiempo, you must stop el being what mensaje you que are. lleva es, You tienes have que to dejar de assimilate. ser quien eres, So I debes want to ask you two things. asimilarte. Mm. So, I mean, organizing is so complicated. Todo es muy And complejo. I guess we're talking about progressive organizing, right? So, Creo que and estamos hablando de organización progresiva. and oftentimes people have to create a big tent Con with frecuencia many different issues in that big tent. And se tiene que not crear como necessarily si agree with one fuera another on all una things, which is very gran hard, caja con right? los So problemas that's in a que se way busca solucionar tactical y no to siempre do habrá that, to acuerdo, be muchas veces habrá all-encompassing. desacuerdo, así que todo viene And más I con la don't parte want to táctica. overplay the role of Black women, but I have to No say quiero that exagerar el rol que tienen las many mujeres negras, pero debo environments decir and Black women que igual que been en muchos leaders, otros whether they entornos, get las listened mujeres to is negras han another sido matter. líderes. But during the Si las 2015 escuchan o no, ya es otra 2016 cosa, student pero uprisings in South en estos Africa, it was levantamientos estudiantiles en certainly at the 2015 y beginning, 2016 Black en Sudáfrica, queer women were eh, leading fue the charge. en ese momento mujeres negras, Into a very queer, particular estuvieron version of muy a cargo. patriarchy. South African De hecho, patriarchy that made it difficult el and patriarcado often embraced sudafricano certain male que ha ceremonies and imposibilitado y ha rituals. habido líderes, But if estudiantes one is también talking about que han trabajado en ese sentido, pero people who were setting an example and who do set an example hablando in de personas que han puesto el different ejemplo organizing en spaces for very múltiples many different espacios reasons, it organizativos is por Black distintas women. razones, I generalmente was suelen recently ser in las South mujeres Africa. I negras took some business a la students cabeza. with Yo en me Sudáfrica on to recientemente teach me a llevé a un course. estudiante, They went for a travel eh, experience, and one of fue the allí most para tener una startling and most experiencia revealing presentations de in South viaje y una Africa de las presentaciones was más with a former apartheid difíciles que governor tuvimos fue con una ex who is asesora now mía, a quien parliamentary ahora es economist who works in economista the budget parlamentaria y office trabaja en, at the en la Parliament in oficina Cape Town. y en el She explained Parlamento me en Ciudad del that Cabo. her white Y le queda papers muy are claro all que Black radical feminist realmente sus economics. Now, of publicaciones course, son de it's sobre the habits of economía South radical Africans, particular blanca. kind of environment where you might be able to get away with Sudáfrica es un that. lugar donde uno puede hacer eso y But salirse she con la was suya, literally así que tiene sus trying to make the particularidades, pero argument ella lo que está haciendo while aquí es the government of haciendo el national unity, which alegato is de now in que disunity, esta unidad tries nacional to come to an del agreement about a gobierno está budget, but the buscando only way they're llegar a going un to acuerdo sobre succeed un because presupuesto y of la climate única manera change en que is if puedan they take very, tener very éxito en el seriously alivio de la a pobreza radical es si se toman muy feminist en serio economics, una because economía then it radical, de stitches feminismo everything radical, together for everybody. para Um, poder así in beneficiar the a kinds of todos. organizing circles that I wouldn't say I'm a part of, but I Ahora, have the privilege of sometimes no being a soy parte witness de to muchas de estas in organizaciones, the pero he podido social housing ser space and so testigo on. de
iniciativas de vivienda social y otras, donde he visto que la gente se acerca con quizá una agenda muy distinta y muy diversa, pero hace apenas 30 años se tuvo el equivalente de una guerra civil, algo que la organización de base comunitaria tuvo que llegar a organizar y desescalar los conflictos y tener mucha fortaleza y valentía en el tema de las protestas, tomando edificios desocupados para vivir en ellos. Este tipo de asuntos ocurren. Y tener un conocimiento profundo de la disparidad de los estatus y de las jerarquías. Algo muy interesante en Sudáfrica es que a diferencia de muchas partes del mundo, algo que la gente parece no darle suficiente importancia son las diferencias religiosas. Es, en un lugar, por ejemplo, como Ciudad del Cabo, que no es que sea predominante, pero que sí que hay una presencia significativa del islamismo y el judaísmo, algo del cristianismo también. En realidad, ese no es un punto de conflicto entre las poblaciones. Y en cuanto a la pregunta sobre los idiomas, algo interesante sobre los sudafricanos negros, y esto incluye mi propia familia, es que la mayoría de ellos hablan los 9 idiomas sudafricanos. Claro, con diferentes grados de fluidez. No todos podemos hablarlos todos al mismo nivel. Las competencias suelen ser un tanto dispares, pero generalmente se pueden entender mutuamente. En áreas urbanas como Johannesburgo, cuando hablábamos sobre el incidente de las minas, la forma en que las personas históricamente han podido colaborar en condiciones laborales, por ejemplo, en las minas, ha sido por un entendimiento mutuo. Lamentablemente, la otra respuesta es que actualmente hay una batalla en el gobierno para promover una ley sobre idiomas que facilite el derecho de que las personas que hablan un idioma minoritario puedan aprender en su idioma materno, algo que la derecha blanca toma como si fuera una defensa del afrikaans, lo cual definitivamente no era el punto de esa iniciativa de ley en lo absoluto. Ahora es un punto muy contencioso. Pues la idea es y solamente, no se trata de quitar el afrikaans de las escuelas, pero también existe un cierto grado en que los idiomas, pues no tienen el mismo estatus. Y hablando de negocios y del gobierno, sobre todo el inglés y el afrikaans siguen siendo dominantes. Y no es un proyecto como el que describimos, pero sigue siendo también un proyecto de asimilización, porque tienen que las personas negras ser fluidos tanto en inglés como en afrikaans. Gracias, Ana María. Creo que tenemos que despedirnos. Pero Jimena y Cristina, no sé si quisieran compartirnos algunas últimas palabras y anunciar la siguiente sesión. Gracias. Muchas gracias, Anne María. Ha sido súper interesante tener toda esta información sobre Sudáfrica. Tenemos mucho todavía que aprender del tema. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un honor tenerte aquí presente y para todas las personas que estamos acá, también nos da mucho gusto que Yolanda Moses esté presente. Sí, espero que podamos tener otros espacios en los cuales podamos seguir colaborando. Me parece que es sumamente importante que tengamos estas referencias generales, ¿no?, sobre temas que nos atraviesan y nos interesan mucho. Muchas gracias por la perspectiva que se ha compartido, por la preparación, por la transmisión también de todos aquellos que hicieron que esto sea posible. Esta es nuestra sesión número 76. 56. Perdón, Wow. 56.
Sesión 56. Así que gracias por ser parte de este webinario. Bien, con respecto a la siguiente sesión. La siguiente sesión va a ser al respecto de antirracismo en Latinoamérica con Mónica Romero y Carlos Agudelo. Será el siguiente mes, el día 22 de mayo. Perfecto, 22 de mayo. Marie, también bienvenida. 22 de mayo vamos a hablar de antirracismos en América Latina con Carlos Agudelo y Mónica Moreno. Entonces, pues esperamos verles ahí, aquí, en este espacio que es suyo. Y pues muchas gracias, como siempre. Nos vemos a la próxima sesión. Sí, muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión y pues les esperamos en la próxima, el 22 de mayo. Quería decirlo también en español. Gracias. Muchas gracias. Estamos muchas en gracias. contacto. Nos vemos en mayo. Pleasure. Thank you. Gobierno de México.